buenos días, buenas tardes, amigos. Nuevamente nos encontramos en su podcast Conozcamos Campeche. Hoy nos engalanamos por tener a nuestra primera invitada del año, primera entrevista, con una campechana que hoy las van a conocer. Les va a enseñar a ustedes el amor por Campeche, ese sentido de pertenencia, a pesar de vivir muchos años fuera de Campeche, y hoy nos va a mostrar parte de su arte, parte de lo que ella hace, y por lo cual ha sido invitada por este podcast para compartir con nosotros. Para mí es un gusto, es un placer aprovechar esta ocasión que nos visita nuevamente en Campeche, San Juanita Mendoza. Mucho gusto. ¿Cómo Hola, estás? mucho gusto, muy bien, Un muchas placer gracias. recibirte. Al contrario, un placer estar aquí contigo y compartir esta entrevista. Muchas Correcto. gracias por la invitación. No hacía más falta. Tuvimos la oportunidad de conocernos a través de una amistad mutua. Licenciado Manuel Pino, gran amigo, y que platicando en una ocasión hablamos acerca de el trabajo que vienes realizando, de estas obras que has podido escribir a través del tiempo, y que es necesario que la gente lo conozca. Es necesario que el campechano sepa que hay muchos campechanos que, a pesar de no estar en la tierra, siguen llevando en el corazón lo que es la esencia del ser de este lugar, ser campechanos, sentirse campechanos, tener identidad, pero sobre todo saber transmitirla a la gente a través de las obras que ella ha tenido la oportunidad de hacer. Entonces, ella radica en Denver. Ahorita nos va a contar parte de su vida, de su historia de vida, y donde ustedes van a conocer cómo es que a través de todo este proceso ella ha podido tener para nosotros una muestra de obras bastante interesantes y de mucha calidad. San Juanita, cuéntanos, para el público en general, hoy primera vez que muchos de nuestros suscriptores te están conociendo y dicen de entrada el nombre, San Juanita. Así es. Qué raro, ¿no? No es fácil. Y luego, de dónde naciste, en dónde estuviste, cómo es que sales de Campeche, te vas desde muy joven y a la fecha ya llevas muchos años fuera de Campeche, y cómo ha sido esa trayectoria, ¿no? En términos generales, danos una reseña de quién eres. Claro que sí. Mira, bueno, yo soy originaria del Candelaria, Campeche. Nací en Candelaria y me crecí en la colonia Estado de México. Hija de padres inmigrantes que emigraron del estado de Zacatecas, como los llaman colonos. Colonos, así es. Se instalaron en estas tierras, para mí son mágicas. Y ahí yo nací en el 73. Ok. Pero al ser hija de padres de Zacatecas, o sea, de gente del norte, en ese tiempo mi mamá me contaba que ella a muy temprana edad, o sea, siendo muy jovencita, se casó a los 15 años. Mi papá tenía 18, ella 15, pero no podía tener hijos. O sea, sí tenía sus hijos, pero pues morían. O sea, tuvo antes de mí, yo quedé como la número 8. En total fuimos 13. Entonces ella, en ese proceso de desesperación, de tristeza, de querer ser mamá y ver que no podía, ella le rezó mucho, tenía mucha fe, obviamente puesta en Dios y en la Virgen de San Juan de los Lagos. Entonces ella le pidió a la Virgen que si le daba una hija, aunque sea un hijo, una hija, si era mujer, le iba a poner San Juanita. Entonces, después de tantos abortos, malos partos, pues nací yo todavía de 7 meses. Entonces, imagínate, en Candelaria, en esa época, en el 73, en esta colonia tan humilde, pero tan bonita, vengo yo al mundo de 7 meses sin incubadoras. Entonces fue muy difícil. Claro. Fue casi un milagro que yo esté aquí, que haya sobrevivido. En esos tiempos era muy difícil. Entonces desde ahí yo ya era una guerrera. Claro. Bendito Dios. Yo creo desde el vientre de mi madre, y también un milagro, ¿no? De la Virgen. Claro. Mi mamá, a la cual ella le rezó mucho. Entonces decidieron por eso ponerme San Juanita. Y precisamente siempre la gente me dice, ¿cómo se llama San Juanita? Yo sí. ¿Y de dónde es? De Campeche, pero no es un nombre común. Es más común como del norte y pues hay que contarles un poquito la historia nuevamente. Claro, para que se ubiquen. Y así es como me llamo. Ok, y cuéntame, ¿en qué momento, en qué tiempo sales de Candelaria y cómo es que te abres al mundo de una manera diferente a los que normalmente viven en Campeche, vivimos en Campeche,
muy poca gente generalmente sale, ahora ya un poco Ahora ya más, más. pero en ese entonces no era tan fácil la salida, ¿no? ¿Cómo Ay, fue? no. Fíjate, yo vine aquí al estado de Campeche, yo estudié la carrera de trabajo social Ujú, en el CEBETIS, carrera técnica, pero gracias a Dios por mis buenas calificaciones, pues agarré ¿cómo le llaman? La titulación automática. ok. Ok, me dieron hasta mi Mención plaza, honorífica y todo todo eso. eso, Ok. sí. Pero no tuve la oportunidad de trabajar aquí. Entonces, al estar ya aquí en Campeche, pues me conocí a un campechano, me casé, Ujú, tuve 2 hijos con él aquí en Campeche. Y a la edad de los 26 años, recién cumplidos 26 años, nos movimos, nos fuimos para los Estados Unidos buscando la mejoría, ¿no? claro. Y la intención fue porque yo no tenía, mi deseo era trabajar. Ok. O sea, como todo estudiante, me imagino, terminas tu carrera y lo primero que quieres es encontrar un trabajo, ¿no? Empezar a ejercer tu carrera. Claro. Y yo estaba muy orgullosa de mi carrera porque pues, la verdad me había costado mucho, imagínate, venir yo de Candelaria en esos años aquí sin conocer a nadie, solamente por mi espíritu de superación, de querer estudiar, de superación personal. Entonces, pues fue difícil, pero mi intención era eso, trabajar y no se pudo hacer, pero sí me caso, tengo mis 2 hijos y emigramos a los Estados Unidos, a Denver, Colorado, precisamente, Ujú, yo llevándome ya 2 hijos, ok. una de 5 años y uno de 1 año. Ok. Todavía lo amamantaba. Y así fue como llegamos a Estados Unidos. Ok. También fue, creo, parte porque mis papás ya estaban allá. Ah, ok. Ellos ya se habían movido, ya habían emigrado para allá. Uh, hay muchos años atrás, algunos, maybe como 5 años. Ujú. Entonces habían ido ya ellos buscando también un poco la oportunidad de vida, llevándose a mis 3 hermanos más ¿Pero chicos. llegaron ilegales o legalmente? ¿Cómo Cuando fue? mis papás se fueron en esa época, Ujú, tú sabes, bueno, regresando un poquito hacia atrás, ellos son de Zacatecas, siempre en su vida estaban viajando muchísimo, ajá. iban y venían, no se estabilizaban, de hecho ya vivían en Denver. Yo recuerdo que de niña me llevaron a Estados Unidos, allá estudié de niña, pero decía mi mamá, nos contaba anécdotas y yo recuerdo que yo sí, es cierto lo que decía, que yo iba al kinder, pero yo decía, es que a mí me asustan los niños morenitos, les tenía miedo, yo les decía que eran diablitos, entonces lloraba mucho, era una niña muy llorona Ok. y decidieron regresarnos a Campeche, vámonos a Campeche y regresamos y aquí fue que crecí. Cuando ellos se fueron, tuvieron la oportunidad de irse con sus papeles, Ok. bien, pero no, en un tiempo tuvieron la oportunidad de hacerlo, pero no lo hicieron, entonces cuando la segunda vez que se fueron, sí, ya se fueron de ilegales. Ah, ok, ok, ok. Entonces tú cuando vas a Denver con tus hijos, ¿vas ilegal o legalmente? Ya voy como en un trance de que llevo mi visa, pero no me la aceptan. Ah, ok. Pero de todas maneras había la chance, como que era más fácil, ¿no? Ujú. Entonces pasé y no hubo problema de nada. Ah, ok, ok. Bueno, y entonces estando ahí, inició una nueva etapa de tu vida. Así Y es. en esa nueva etapa, ¿a qué te enfrentaste? Porque ya venías con una carga emocional y de responsabilidad de tener a tus hijos, ¿no? Sí, Entonces así es, llegar a un correcto. país extraño en donde tenías que, a pesar de que estuviera tu familia ahí, pues tú tenías que salir adelante, ¿no? Y Así enfrentar es. toda esa responsabilidad. Entonces, ¿cómo fue? Cuéntanos, ¿cómo fue enfrentarse a ello? Híjoles, te voy a decir que fue un choque emocional. Porque obviamente, imagínense, una jovencita, pues yo tenía 26 años, Okay. Sí. empecé muy joven a ser madre a los 20 años, pero a esa edad 26 años, con una preparación, si bien no de licenciatura muy alta, pero bueno, tenía mi escuelita y yo iba muy mona, dice que iba a estudiar, perdón, iba a trabajar de lo que yo estudié acá, iba yo. Tienes un concepto erróneo de lo que viene siendo Estados Unidos, ¿no? Claro. Te lo pintan muy bonito y todo, pero ya cuando llegas y ves la realidad del inmigrante, es que hay que empezar desde abajo. Claro. Hay que hacer lo que sea.
Tú tienes que empezar en el trabajo que encuentres, siempre y cuando sea un buen trabajo, ¿no? Claro. Entonces, a mí, yo llegué y obviamente, pues, vienen los gastos, yo tenía 2 hijitos, el marido. Afortunadamente, bueno, o desafortunadamente, dependiendo de cómo lo vean, el marido no me dejó trabajar. Entonces yo estaba como ama de casa cuidando a mis hijitos porque te digo que los llevaba chiquitos. Claro. Pero ya cuando tuve la oportunidad de hacerlo, que ya fue unos añitos después, resulta que sí fue el choque, te digo, muy difícil porque yo empecé trabajando en una sandwichera, haciendo sándwiches. Entonces cuando yo estaba ahí haciendo los sándwiches y yo decía, no, es que esto no es lo que yo quiero, no es lo mío. Y también otra cosa que fue muy fuerte para mí fue que yo acá manejaba y llego allá y me acuerdo que decía mi mamá que en paz descanse, mija, hay que agarrar el camión, el bus, que le dicen allá el bus. Y yo, no puedo, o sea, eran muchas horas y a mí no me gustaba eso. Entonces yo dije, no, yo tengo que aprender a conocer las calles, a decidirme a manejar un carro y a buscar un mejor empleo, ¿no? Algo mejor que a mí me hiciera sentir bien. Claro. A través de los años, pues obviamente como que te vas adaptando a tu nueva vida. Al principio es difícil, quieres regresarte, pero ya poco a poco te vas adaptando y vas agarrando la cultura y ya como que vas haciendo también ese país muy tuyo, o sea, pues te vas metiendo poco a poco en lo que es la Pues cultura. a final de cuentas, tomando en cuenta lo que dices, es normal que uno empiece a tener sentido de pertenencia al lugar en donde comen, donde viven sus hijos, en donde se desarrolla. A lo mejor Así no es es. lo que tú pensabas, a lo mejor no es el ideal, pero es lo que tienes. Y entonces, si uno no se aferra a lo que uno tiene, pues entonces, ¿cómo puedes salir adelante en ese sentido, no? Y además te estás dando cuenta que todo va fluyendo de alguna manera bien a tu favor. O sea, estás viendo que los niños están yendo a la escuela, se están ellos adaptando más rápido que tú. Porque yo recuerdo, mira, yo llevaba a mi hijo de 1 año y poco a poco el niño se fue yendo a la escuela y hubo un momento en el que él ya no hablaba, perdió el español. No queríamos que eso pasara. Mi hija no le pasó porque ella ya la llevaba de 5 años, ya había ido al kinder. Entonces mi hijo sí, lo perdió. ¿Por qué? Porque lo dejábamos viendo televisión en inglés, las caricaturas, todo en inglés, todo. Entonces sí fue bien difícil esa parte, como que le hablábamos, ya no nos entendía o nos contestaba en inglés. Entonces yo pienso que fue ese momento como que más nosotros Sí, lo hicimos, como que ¿qué está pasando aquí? claro. Al tener un marido, bueno, ahorita más adelante voy a hablar de mi esposo actual, pero al tener un marido en ese entonces, el papá de mis hijos, que hablamos español los dos y que el niño haya perdido el idioma, fue como fuerte para Muy nosotros, choqueante, ¿no? claro, ¿cómo no? Y no, fíjate, esto es muy común. Mucha gente no lo entiende, pero esto es muy común que pase con los niños de gente como nosotros, de padres inmigrantes o que somos de otro país, ¿no? De acá, de Claro. México. Pero bueno, al fin y al cabo, creo que depende del niño, de su capacidad de entender o de ir su desarrollo, ¿no? Él se Claro. fue por el idioma que estaba en ese momento, que para él era las caricaturas, la escuela, Claro. y lo tomó así. Claro. Hasta la fecha ya lo habla, ya habla el español bien. Obvio nunca lo va a hablar con nosotros que crecimos con eso, pero ya, gracias a Dios, sí lo volvió a agarrar nuevamente. ¿Cómo esto se convierte en una regla de vida? Generalmente tengo varios conocimientos, varias historias Sí. de conocidos que ha sido esto una prueba más, una prueba muy fuerte de confrontación cultural, de confrontación de principios, de tradiciones, perdón, en donde tú traes una sinergia de tu país muy arraigada y más cuando estás fuera, más te aferras a ella. Exacto. Y entonces darte cuenta que tus hijos no están ni siquiera conectados con ello y ver tu limitante a lo mejor con el idioma, porque mucha gente tiene esa limitante. Yo llegué a Estados Unidos, llegué con mi familia, pero ¿cómo puedo hacer que mis hijos, a pesar de vivir en un lugar donde se habla otro idioma, sigan permaneciendo o sintiendo su raíz, ¿no?
de dónde son, porque al final de cuentas son mexicanos. Esto es una situación compleja, no todo el mundo entiende lo que es esa parte, ¿no? Es muy difícil hacer que los chavos puedan voltear y decir, ah, yo vengo de acá. Más bien es su momento, es su presente, es lo que están viviendo y es lo que ellos sienten y van acumulando como experiencia, ¿no? Entonces me imagino que ha de haber sido un proceso difícil. De ahí en fuera, cuando va pasando el tiempo, pues tú entiendo que te separas de tu esposo original, te das una nueva oportunidad, vuelve a tu vida a nacer el amor. Y de ahí en fuera, entonces creo que vas creciendo de una manera diferente, ya más integrada a esta cultura, ya menos con esa resistencia del idioma, de la tradición, del porqué, y como que hay una liberación en ese sentido, eso siento yo, ¿no? De que no hay esa carga emocional y se convierte un poco más flexible y tú te adaptas mejor, creo. Así es, mira, para profundizarlo un poquito más, si me lo permites, Sí, déjame te claro. cuento cómo fue. Mientras yo estuve casada con mi primer esposo campechano, Sí, obviamente en la casa se hablaba español, tratamos de inculcarles, como dices tú, de no perder nuestra cultura, nuestras raíces, sino todo, ¿no? la esencia. La esencia de nosotros como mexicanos o campechanos, pero una vez que ya se rompe ese lazo entre él y yo, que hay una ruptura matrimonial, Ujú, y como bien lo dijiste, tengo otra nueva oportunidad, me doy la oportunidad de volver a encontrar el amor. En claro. este caso lo encuentro con un anglosajón y todo cambia, mi mundo cambia y cambia para completamente, Claro. porque ¿qué pasó ahí? Que yo tengo que aprender el idioma, me guste o no me guste, lo quiera o no lo quiera. Y desde un principio que yo llego, tengo que aprender el idioma, Claro. años atrás. ¿Por qué? Porque es el idioma que se maneja allá y para los trabajos se requiere eso y te dan mejores facilidades para tener un nivel mejor de vida si hablas el idioma inglés, porque estás en ese país que habla el idioma Claro. inglés. Entonces, si yo bien antes no lo había hecho, ¿por qué? Porque llegué como ama de casa y seguí por muchos años como ama de casa. Si en un lapso de ese tiempo sí estuve trabajando, pero fue muy corto, Claro. pues no iba a aprenderlo, porque en casa era siempre español, el cual pues no está mal, al contrario, Claro. está muy bien. Y como le dijimos, a veces los niños también que no lo adaptan, lo estás mencionando bien, no es culpa de los padres ni de los niños, es el lugar que están viviendo ellos, lo que está, es su mundo, es su estructura de ellos a las escuelas y Su todo. entorno. Y aparte su entorno, bien dicho. Y mis hijos, pues iba de 1 año y la otra de 5. O Sí, sea, sí, no sí. vivía, 1 año no se recuerda nada, sabe lo que nosotros le contamos, ¿no? Pero bueno, regresando al tema de que yo, para mí fue un Despertar. cambio, un despertar nuevamente de todo con esta nueva relación. Yo no sabía mucho inglés cuando yo conocí a esta persona y yo ahora lo que ya sé es gracias a que él me enseñó. Claro. Y lo que he aprendido a través de, del trabajo De tu propia experiencia, y de ¿no? mi experiencia en el trabajo que se Claro. habla inglés y con él. Porque tú sabes que otro idioma lo puedes saber, pero si no lo practicas, es práctica, o sea, lo Claro. pierdes, lo Sí, vas a perder. es correcto. Entonces eso es el idioma. Y bueno, ya estando yo ahí, yo tengo y no es porque yo no haya querido ir a la escuela, tengo una anécdota donde años atrás, cuando yo todavía vivía con mi ex marido y con mis hijos chiquitos, yo me Sí. quise ir a estudiar inglés. Ok. Y tengo una anécdota, no sé si te la cuento. Sí, ¿Hay tiempo? adelante, adelante, adelante. Que me pasó muy curioso, yo le digo a mi ex marido, tengo que aprender inglés porque yo en la casa de ama de casa, llevando a los niños a la escuela, trayéndolos, pues qué bien, ¿no? Para ellos, para todos, pero yo como persona necesitaba cultivar, necesitaba salir, hacer mi vida, Crecer. crecer exactamente. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Me aburro en la casa, necesito hacer algo y qué más, pues que ir a aprender inglés. Ahí voy yo, según a la escuela. Mi primer día, Fernando, mi primer día de que voy a tomar clases de inglés y dejo a mis hijos, a los dos niños, porque ya tenía al tercero que se Ok. llama Carlos, y los dejo en casa con mi hija, la mayor, que en ese entonces tendría 10 años, ahorita tiene 31, imagínate.
Y le dijo, mija, cuida a tu hermanito Carlitos y al Kevin. Sí, mami, ok, me voy a aprender inglés, no estoy lejos, estoy como a 5 minutos, cualquier cosa me marcas, ¿ok? Sí, mami, no te preocupes, vete, ok, me fui. Ya estando apenas estaba empezando la clase. Y eso que te empiezan como desde lo básico, que como el abecedario y bla, 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 y yo como que apenas. Entonces, me hablan por teléfono, mi hija, mamá, aquí está la policía. Y yo, ¿qué? ¿Cómo que sí? Aquí está la policía, vente. Y así toda histérica, mi hija de 10 años, y los dos niños de ¿qué? Kevin de 6, o sí, como de 6, y el baby, como de meses, de 8 meses o un año. Y luego yo, ahí voy corriendo y también le aviso a mi exmarido, ¿sabes qué? Me habló mi hija que aquí está la policía, vámonos. Y ahí salgo yo de la escuela y mi esposo del trabajo, mi ex, y llegamos a la casa al mismo tiempo, pues 5 minutos de diferencia de lejanía. Y llego y la policía ahí, y nosotros, ¿qué pasó? Pues no sé qué pasó, no sé quién le habló. Yo luego le dije a mi hija, le hice 1000 preguntas, ¿quién le llamó a la policía? ¿Cómo supieron que no estábamos en casa los papás? Y es muy peligroso allá, es muy delicado dejar niños solos. Entonces, desde ahí llegó, gracias a Dios, el policía fue bien noble, fue bien consciente y entendió la situación porque le dijimos que nunca había pasado, era primera vez, y yo, ¿dónde había ido yo? A ellos, el que tú les digas que tú quieres aprender el idioma y te quieres como capacitarte y tener su cultura de ellos, hacerla muy tuya, ya te los ganaste. Sí, claro. Ellos eso es lo que quieren. Entonces, cuando yo le dije dónde estaba, el policía se alegró, dijo, muy bien hecho, pero por favor no vuelva nunca más a dejar sus hijos solos. Entonces, me cortaron mis alitas desde ahí. Fíjate, te fuiste a Estados Unidos y te topaste con las vecinas chismosas, así como que México. Pues yo creo que sí, oye, porque yo creo que es que sí es cierto. Las envidiosas que a ti sí te dejan ir a estudiar y ellas no. Ay, bien. Y es que eso fue lo único que podemos pensar, porque mi hija decía, mami, te juro que yo no llamé a nadie. Y era un barrio. Era un vecindario bonito. Pero había mucho latino. Había mucho americano. Había mucho americano y no había hispanos en esa área. Tenía unos vecinos de la India, todos los demás ya eran americanos, y unos chicanos, una sola pareja chicana. Pues alguien tuvo que haber sido, que vieron que salió mi carro, que no estaba el de mi esposo. Y ya no sabes ni quién pueda ser, porque inclusive puede ser el americano con ese racismo que existe y el tratar de eliminarlos de su país, pues tratar de ponerles ahí el punto negro. Pero nunca lo vamos a saber. O puede ser el latino envidioso, etcétera, también, ¿no? Pero fíjate que fue, entonces de ahí me cortaron mis alas, entonces dije, no, pues no puedo. Pasan los años, vino esta ruptura matrimonial, conocí a mi esposo anglosajón y fue una cosa de que nos conocimos bien curiosa, pero bueno, no hablaba yo mucho inglés, pero sí ya sabía lo básico, obviamente. Claro. Y y así empezamos una relación, aunque si tú le llegas a preguntar a él, te va a decir, cuando hablábamos por teléfono, te va a decir, ¿sabes qué? Es que ahora me dice, yo nunca te entendía nada, nomás te decía yes. Estaba tan enamorado que para él era todo sí, ya está. Todo sí, hasta que le dije, ¿me quieres o no me quieres? Yo le dije, ¿me quieres? ¿Poquito o mucho? Y ahí fue donde se confundió y luego dice él, poquito, y yo, poquito. Y ahí fue cuando dijo, es que no entendí lo que me dijiste. O sea, respondía por inercia, ¿no? Exacto, para no quedar mal. Exactamente. Oye, qué bien, qué buena historia, qué buena anécdota. Es algo que muy poca gente puede vivir, solamente los que han tenido la oportunidad de estar en esa situación de migrantes en otro país. Hoy la situación es mucho más complicada que antes. Hoy de verdad compadezco a los paisanos que están ahí sufriendo y escondiéndose a todas horas, porque tengo una cuñada que vive allá en Estados Unidos, en Los Ángeles. Ella ya es residente, pero sí nos cuenta que es muy, muy complicado. De repente llegan en el trabajo y sacan a 3 y no les preguntan nada más vámonos de su casa, los sacan con todos hijos y los separan de sus hijos. Entonces está fuerte el tema, ¿no? Mira, te voy a comentar un poco acerca de eso que estás hablando, y no es porque yo quiera defenderlos, ni mucho menos, pero te voy a decir algo. Yo, al ser hija de gente del norte
inmigrantes, porque ellos han ido y venido toda la vida y lo hicieron desde jóvenes, te lo comenté al inicio. Desde que yo tengo razón, te digo que vivimos desde muy joven, muy niña. Yo tenía 6 años yo cuando estábamos en Estados Unidos. A esa edad ya mis papás habían ido y venido muchos años atrás, cuando ellos eran jóvenes. Eso mismo que está pasando ahorita pasaba en esa época. Incluso cuando yo estuve ahí de 6 años, yo recuerdo que mi mamá, yo recuerdo porque obviamente son mis recuerdos de niña. Claro. Mi mamá, llegamos a Estados Unidos, nos sacaron y nos pusieron en inmigración. Y yo estaba chiquita. Y mi hermana también, nada más éramos ella y yo. Y yo tendría esa edad, 5 o 6 años, y me acuerdo que los inmigrantes le dijeron a mis papás, a mi mamá, le vamos a quitar a las niñas porque las traen sufriendo, los vamos a separar. Mi mamá lloró mucho y le dijo al inmigrante, le suplicó que no lo hiciera, que ella andaba en esa vida por querer darles una mejor vida a sus hijas. Claro. Entonces, esto que tú estás diciendo es desde épocas, desde hace muchos años pasaba. Las historias que tengo que mis papás, mi mamá y mis abuelitos me contaban cómo los trataban, son muchas. No nos va a terminar dar este podcast para contártelas. Claro. Ahorita lo que está pasando sí es más, lo vemos más por las noticias, porque tú sabes que hay muchos está medios más expuesto por las redes sociales y todo eso. Exactamente, tema. Pero esto ha existido desde tiempos y yo te lo puedo decir porque yo lo viví. Testigo de que testigo, exactamente. Entonces, no es nuevo, se habla más, se da más a conocer por las redes sociales, es verdad, pero también te voy a decir una cosa, mira, si tú como inmigrante llegas a Estados Unidos con una, ¿cómo te puedo decir? Con una motivación de querer lograr lo que tú no pudiste lograr en tu país y te enfocas en lo que tú quieres, nadie te va a sacar, nadie te va a ir a buscar de ningún lado. Si buscas problemas, si estás metido en situaciones, pues obviamente, como en cualquier otro lugar. Yo eso lo entiendo claramente. Sin embargo, como bien dices, la exposición ahora es diferente. Y la cuestión política tiene mucho que ver también. Entonces, yo si soy opositor al gobierno que está actualmente, pues lo que voy a hacer es evidenciar cada vez más como una cuestión política lo que estás haciendo en forma negativa, ¿no? Exacto. Pero bueno, creo que es algo que todos aquellos que llegaron a ese país de esa manera como llegaron ustedes, pues han vivido, ¿no? Y han sabido también como guerreros, pues sobreponerse a este tipo de situaciones. Y hay algo que puedo recopilar ahorita con la información que nos das, San Juanita, es que la resiliencia es el valor fundamental del migrante. Así es. Si no la tiene, no hay forma. Entonces, y en tu vida creo que has ido manifestando esto, pero más allá, todavía viene cuestiones de vida mucho más fuertes para ti. Exacto. Cuéntanos de ello. Pues mira, te cuento, hace exactamente 15 años, bueno, ya casi los 16 años, yo, ya estando en mi segunda relación, me enfermo de cáncer de mama. Ok. No teníamos mucho tiempo, bueno, yo tenía a mi hija, ahora tiene 15, va a cumplir 16 años ya, y tenía 1 año ella de edad. Entonces, la relación entre mi esposo y yo teníamos pocos años de ser como matrimonio, como pareja, ¿no? Y donde yo me voy enfermando de cáncer de mama, y yo sentí que ahí el mundo se me vino abajo. ¿Por qué? Porque lo primero que piensas es muerte. Claro. O sea, hablan de cáncer de mama. Cáncer es sinónimo de muerte. Y yo hacía como 4 años, más o menos, o 5 años, que había fallecido una tía mía de cáncer de mama. Entonces, cuando a mí me llega este diagnóstico que fue sorpresivo, ya lo decía yo ayer en la entrevista que di en Calquiní, les platiqué un poquito de mi experiencia sobre esta enfermedad, cómo la viví, cómo me llegó, que fue de un día para el otro. Entonces fue que me devastó, o sea, me tiró. Gracias a Dios, como te digo, guerrera doblemente, lo logré superar, salí adelante, pero gracias a eso surgió algo maravilloso. El don, como siempre digo, a lo mejor ya lo tenía, pero no me lo había descubierto,
porque yo recuerdo que cuando en mis épocas estudiantiles de la secundaria, yo una vez hice un poema muy bonito y ahí todo, estaba decepcionada o estaba enamorada y me salió muy padre. Pero ahí quedó. En el olvido, obviamente, se perdió, pero ahí me di cuenta que podía hacer algo, ¿no? Pero ahí quedó, o sea, ahí quedó nunca lo pensé que iba yo a hacer nada más. Claro. Pasan los años después con mi cáncer, yo es que digo, oh, estando en esa etapa tan dolorosa y en la que no puedes hacer nada más que estar en cama y esperar, o sea, todo el tratamiento es muy fuerte, es cuando yo dije, tengo que hacer algo para salir adelante, para no quedarme aquí que me muero de dolor y las pastillas no me hacen. Tengo que distraer mi mente. Entonces agarré un lapicero, me puse a escribir. Al principio fue como escribir cosas mías de niña, porque fui una niña muy feliz, bendito sea Dios. Fui una niña que jugó mucho. Entonces yo quise narrar algo, escribir algo, echar a volar mi imaginación. Y cuando empiezo a escribir me doy cuenta que, wow, tengo el talento porque no sé cómo, pero las ideas fluyeron. Y empecé a escribir así como si yo hubiera escrito por años. Una cosa bien rara que creo que solamente los que escriben lo pueden entender. Cómo fluyeron las cosas, las ideas. Y desde ahí empecé, hice mi primer novela que se llama Cuando dos almas se juntan late un solo corazón, obvio inspirada un poco en mí, Claro. en mi adolescencia. Y de ahí a este tiempo, pues ya tengo en mi haber, en mi 7 novelas. 7 novelas. ¿Cuál ha sido? O sea, me queda claro, era una pregunta que te iba a hacer y con esto lo acabas de contestar. ¿Cuál fue el momento en el que detona en ti ese don de poder escribir? Porque también considero que es algo que se trae ya como un regalo, ¿no? Sí, O sea, son regalos. ya Los dones uno, son regalos. ya uno lo desarrolla o no lo desarrolla, ya dependerá de uno, Sí. pero de que todos tenemos alguno. Y en este caso, ¿cuál fue el momento? Ya quedó contestado. Ahora, de todas esas obras que tú fuiste escribiendo, obviamente pues también fuiste creciendo en ese proceso, porque pues no es lo mismo si te pones a leer tu primer libro, a leer el de ahorita, pues ya hay una diferencia en cuanto a la forma de hacerlo, Sí. ¿no? De desarrollar tu talento. ¿Cuál fue, hasta este momento, cuál ha sido el más significativo de todas tus obras? Mira, híjoles, yo tengo 7 ya, bendito Dios. Y yo sigo pensando, lo dijiste muy bien, de que vas mejorando, vas agarrando práctica y vas mejorando tu literatura. Claro. Pero para mí sigue siendo el primero. Sentimentalmente hablando. Sentimentalmente hablando, tiene mucho de mí. ¿Y profesionalmente hablando? Profesionalmente hablando, creo que sería el que estoy presentando ahora. Claro. Sí. Pues bien, retomando la segunda parte de la entrevista, San Juanita, veníamos hablando acerca de cómo hubo un crecimiento en ese proceso, desde la primera novela, el primer libro, hasta este último, en donde por obvias razones uno va desarrollando más las cualidades y los dones que tiene. Y lo que te comentaba, yo siento que realmente uno puede apreciar como lector que hay una pasión mucho más allá de lo que es simplemente la narrativa o poner en un texto la experiencia inclusive de otras personas, no necesariamente la del autor. Pero en tu caso se confabulan ambas y eso hace que tenga una riqueza más allá de lo que normalmente encontramos en este tipo de lecturas, ¿no? Hay lecturas de todo tipo, históricas, esto, el otro, novelas, ficción, pero en tu caso es realista. Yo lo veo como una obra realista, una obra de vida, una obra de compartimiento hacia las personas, ¿no? ¿O me equivoco? No, estás completamente en lo cierto. Fíjate, también la literatura creo que la llevamos hasta cierto punto a contar nuestras propias experiencias en cada una de ellos. En mi caso así es, ¿no? En cada novela mayormente pongo alguna anécdota, alguna experiencia vivida, alguna historia mía para darle vida así a cierta forma a todo el personaje y así poder realizar una obra de literatura, una novela. Pero también, obviamente, hay momentos en los que tú investigas o quieres, Claro. te vas a investigar. Por ejemplo, yo tengo un libro que se llama, habla mucho de la psicología, ¿cómo se llama este? Es mi tercera novela.
Ay, déjame lo checo aquí porque ya se me olvidó el nombre, se llama Mis tres mejores amigas. Ujú. Mis tres mejores amigas, yo me tuve que meter mucho a investigar porque habla temas de salud mental. Ajá. Obviamente al yo no tener ningún, ahora sí digo, amistad o familiar o algo, alguien cercano con este tipo de enfermedades, tuve que investigarlo, tuve que estudiar mucho y aparte también tenía una amiga que me contó que una no sé si era familiar muy cercana de ella, vivió una experiencia así, entonces yo tenía que como investigar un poco tanto en la salud mental, en, científicamente, y un poco también a través de algunos conocidos, aunque no estuviera muy cercano a mí, para darle vida al personaje de esta historia. Entonces así va pasando. A veces cuentas y formas una historia, una novela con tus propias experiencias, claro. o investigando o alguna experiencia que te haya contado alguna otra persona. Sí, es lo que te comentaba yo antes. O sea, puede haber mucha diversidad de formas de literatura o de estilos de literatura, pero cuando se compagina la autoría con la experiencia, con la pasión que se vive para transmitir, es muy agradable leer ese tipo de libros, ¿no? De historias, de novelas, de lo que sea. Y en este caso yo lo logré captar en este último libro que nos has compartido, que presentas ¿cuándo lo vas a presentar oficialmente? Bueno, pues oficialmente ya lo presenté ayer, pero voy a volverlo a presentar este miércoles aquí en Chocojá, aquí donde estamos haciendo esta entrevista. Entonces, va a ser su segunda presentación aquí en Campeche, porque ya ayer tuve la fortuna de hacerle una presentación en Calquiní, la cual sentí que nos fue muy bien. Estuvo la gente muy emocionada, me hicieron muchas preguntas y eso fue bueno. De hecho, agarré testimonios de parte de ellas, creo que les tocó sus fibras, su corazón, especialmente a las que somos sobrevivientes de cáncer de seno, porque de eso trata esta novela, sí. De cáncer de mama, y la protagonista cuenta su historia desde el momento en que ella es jovencita, se casa, cómo poco a poco vive su amor ya como matrimonio, tiene su hijita y posteriormente cómo le llega esta enfermedad y va contando poco a poco, a profundidad, paso a paso, toda la experiencia, ¿no? Claro. Su tratamiento ¿cómo se llama? Se me fue, la quimioterapia. Y la radiación. Posteriormente, paso a paso, va narrando en sí cómo va haciendo los cambios en su persona. Claro. Y las secuelas que a final de cuentas se generan a través de ese proceso, ¿no? Porque no solamente es físico, es emocional y la parte emocional a veces resulta ser todavía más poderosa, más dañada o menos dañada que la parte física, ¿no? Entonces, va a ser, de hecho, es un libro que para mí en el gusto personal va muy dirigido a muchas mujeres, a muchas personas que están pasando por esta situación y puede ser catártico, puede ser de alguna manera un escape a esas sensaciones, a esos dolores, a esos sentimientos, a ese sufrimiento que se lleva mientras se lucha contra esta enfermedad. Por eso hablaba yo muy avanzado, bueno, al inicio platicaba San Juanita de que la resiliencia es un factor que debe estar en la vida de todos, pero en tu experiencia personal, a través de lo que viviste, la historia que ya nos contaste de migración y todo esto, creo que la resiliencia te fortaleció mucho y fue creciendo en ti hasta el momento de que llegó esta prueba tan fuerte y la pudiste superar de esa manera, ¿no? Cuéntanos a qué horas, dónde va a ser el evento para que la gente que quiera venir y poder tener un ejemplar de tu libro, poder conocerte, poder platicar de la experiencia personal, poder tener esa oportunidad de sacar un poquito todo eso que tenemos atorado por esta vivencia que muchos ya tienen, pues pueda servirles. Claro que sí, mira, vamos a estar aquí miércoles, bueno, ya mañana. Así es. A las 6 de la tarde aquí en Chocojá. Va a ser de 6 a 7:30 para que vengan y pasemos un rato pues bien chévere aquí, me conozcan.
adquieran un ejemplar, un libro, lo lean, ya sea lo pueden regalar para alguna persona que está sufriendo en estos momentos de cáncer de mama, que es un libro que estoy segura que les va a llegar. Se van a identificar, pero también les va a dar un mensaje que esto, como decimos siempre, el estar enfermo de cáncer de mama no es que ya te victimizas, o sea, ya soy víctima de no, es que es un momento en que sí nos vamos a caer. Y cuando somos guerreras, el ser guerrera no es un decir como que yo me caí, ya no soy guerrera. No, al contrario, eres guerrera. ¿Por qué? Porque te caíste, pero te has sabido levantar. No dejaste que la enfermedad venciera. Entonces, este libro habla mucho de eso, de la resiliencia, del estar ahí, de poner toda tu fuerza, de querer salir adelante y luchar. Por eso se llama Mujer Guerrera. Pues bueno, vamos a estarnos presentando aquí en este espacio que nos brinda Chocoja, y espero que venga muchísima gente y puedan adquirir un libro. Como les digo, yo sé que les va a llegar al corazón, les va a dejar muchos buenos momentos, muchas buenas experiencias, tal vez hasta las van a sentir muy propias. Sí, yo estoy seguro que sí. Y bueno, independientemente de hacerles la invitación, no dejamos de agradecer a Chiri, a Alejandro, en este lugar tan hermoso, tan ad hoc para presentar un libro que se ha prestado para muchas otras actividades culturales. Pues bueno, no sea la excepción, ¿no? Y la verdad es que yo estoy muy contento de que nos permitas entrar a ese mundo tan personal, a esa experiencia tan personal que te ha llevado a donde estás ahorita, San Juanita. Creo que hay mucho camino todavía por recorrer. Estás arropada por gente que sabe, gente que conoce de letras, y al final del camino, todo lo que tú aportas, y quiero mencionarlo muy claramente, no solamente es la parte de la letra en sí, sino hay un mensaje espiritual muy fuerte en muchas de las páginas que he podido leer de este libro, que les van a servir, y no dudo que de los otros también. La verdad es que nos gustaría saber también, Juanita, dónde podemos conseguir los demás ejemplares. ¿Hay alguna posibilidad de que aquí la gente pueda tener información acerca de esos otros ejemplares? ¿O cómo te lo podemos pedir a tus redes sociales? ¿Cómo? Porque aparte, pues haces un podcast que está, la verdad, muy padre, donde has tenido una infinidad de invitados también muy importantes allá en Denver, y que de alguna manera forman tu comunidad y forman ese sector en el cual te desenvuelves tú actualmente. Cuéntanos de eso. Somos parte de ese mundo, ¿no? Que nos hemos adaptado a esta nueva cultura y a este nuevo país que nos ha abierto las puertas, y que ya también lo hemos hecho nuestro, como ellos nos han, o ha sido parte ya de nosotros, nos han aceptado, ¿no? Pues mira, primero vamos a empezar a decir que me encuentran, el libro lo pueden encontrar por Amazon. Está a un precio de $20. No sé cuántos en pesos, podría ser 400 y algo, ¿no? Entonces, ahí lo encuentran. Para mi gente de aquí de México también lo pueden adquirir. Está en varios países, así es de que sí está aquí. Oye, de alguna manera solamente con buscarlo con tu nombre como autora, o necesitamos buscar con el nombre, porque muchas de nuestras amigas que nos ven a lo mejor no tienen esa costumbre de buscarlo así, ¿no? Exactamente, sí, lo puedes encontrar buscando en Books, te vas a libros y luego de ahí escribes ya sea San Juanita Mendoza Villalpando, pones la opción, el nombre del libro, y ya ahí los vas a encontrar todos los que tengo ahí. Los 7 que están a la venta. Y pues obviamente todos varían de precio, pues obviamente ya muchos fueron de hace años escritos, entonces algunos están en $20, otros están en $15. Bueno, yo hablando en dólares porque allá vivo, sí, ¿no? Claro, pero aquí no depende del cambio del dólar, no sé en cuánto se los vayan a vender acá. Y pues ahí me encuentran, y hablando ahora ahí los encuentran, perdón, y hablando ahora del programa, de mi programa, que sí, gracias a Dios, yo también tengo un podcast, se llama San Juanitas Podcast, y en este podcast yo invito a mucha gente de nuestra comunidad hispana que tienen un talento. Ya vemos muchísimos. Yo me he quedado sorprendida, porque hay gente con unos talentos tan bonitos que han ido y que gracias a Dios, me han hecho el favor de haber ido a mi programa, desde escritores,
presentadores de radio, televisión, ¿qué más te puedo decir? Artistas que hacen pintura. Artistas plásticos. De todo. He tenido también poetas. Recuerdo uno de los más últimos que tuve ahora antes de venirme. Fueron 2 poetas a decirnos poesía bilingüe. Obviamente yo también tengo mi espacio donde yo doy lectura a mis libros. He estado leyendo, a mí me gusta dar a conocer un poquito la historia. A veces es difícil comprar un libro y más difícil cuando la gente no tiene inculcado el amor por la literatura o por la lectura, sí, claro. Que también hay que impulsarlo, ¿no? Exacto. Y qué más, yo siempre digo, hay que impulsar esto y qué más, pues con una novela, claro. Con una simplicidad para que lo entiendan, para que les motive y así poco a poco se van a ir adaptando y van a agarrar este amor por la lectura. Claro, ¿no? Al final de cuentas es un lenguaje muy amigable, una forma de transmitirlo muy coloquial, muy de nosotros. Entonces no le veo mayor problema para que puedan apreciar lo que les comentábamos acerca de esta obra y de las demás que tiene San Juanita. Pues bueno, todo tiene un ciclo, San Juanita, y la verdad para nosotros ha sido un gustazo recibirte, que nos permitas dentro de tu agenda tan complicada estos días de poder tener este espacio. Gracias a Dios. Pero bueno, el hecho que hayas venido nuevamente a tu tierra, que puedas estar aquí, presentar tus libros, ya en sí es una bendición y eso es muy bueno para lo que tú haces y para que lo que nosotros como público podemos recibir de ti. Así que estaremos muy pendientes de tu podcast. ¿Cómo se llama? ¿En qué plataforma? Está en YouTube, ¿no? Estoy en YouTube, pero a veces me encuentran en YouTube como San Juanitas Podcast, pero también me encuentran en TikTok, en Facebook, también lo subo al Facebook y ahí se va directamente al YouTube y ahí lo pueden ver. ver. Claro. Muy bien, pues amigos, ya saben, estamos de plácemes. Les invito a que estén presentes en la presentación del libro, valga la redundancia, y que puedan admirar y puedan conocer una obra de alguien que es paisano, que es campechana, que es de raíces como nosotros, pero que también como muchos de nosotros ha tenido la oportunidad de vivir cosas diferentes en este andar, ¿no? Entonces, pues bueno, ha sido para nosotros un placer tenerte, te agradecemos enormemente y que no sea la última. A lo mejor podemos hacer un podcast allá a distancia y puedes platicar de muchos otros temas, pues tienes gente muy valiosa ahí, ¿no? También claro que podemos ahí compartir experiencias con ellos, ¿no? No, y aparte yo también te puedo invitar a mi podcast y hacemos un podcast vía Zoom. A mí dime qué día me voy y ya está, no hay problema. Te agradezco muchísimo, la verdad, tu tiempo, tu espacio y te felicito porque estás haciendo una gran labor a través de escribir estas novelas para mucha gente. Esto tiene una seguridad que va a trascender más allá de lo que es una simple escritura. Muchas gracias. Yo quiero terminar con esto. Sí, quiero terminar en decirles que todo se puede en la vida. Cuando uno le pone todo el interés, todas las ganas, no importa de dónde viene uno. Mírenme a mí. Yo vengo de un lugar muy humilde, de unos padres campesinos, que si bien ellos no estudiaron, pero sí tenían ese deseo de inculcarles a sus hijos. Salgan adelante, vayan a la escuela a estudiar, depositaron la confianza en uno, mandándonos a un lugar sin conocer a nadie y pusieron toda esa confianza de que uno lo podría lograr lo que ellos no hicieron como ellos lo hubieran querido hacer en su momento. Entonces, para la gente que dice que no se puede, eso solamente es una palabra. Sí se puede. Si uno les estudia, tienes tus metas bien definidas, en dónde quieres y a dónde quieres llegar. El sí se puede estar dentro de uno, ¿no? Está dentro de uno, lo vas a lograr. Así es de que para la gente que me está viendo de Candelaria, la gente de estos lugares tan humildes, tan pobres, échenle ganas y van a llegar muy lejos. Muchas gracias por tu mensaje. Gracias, amigos. No dejen de darle like, suscríbanse para que cada vez que estemos subiendo un nuevo podcast, como en este caso, pues pueda llegar a ustedes sin ningún problema. Les agradezco enormemente y no dejen de seguirnos. Nos vemos. Gracias, Juanita, muy amable. Gracias. Hasta luego.